Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la gente de la Fundación Emprender por invitarnos. La verdad que cuando nos convocaron a varios economistas, cosa que no es habitual, somos pocos los que estamos y es un gusto compartir esta charla con mis colegas y brindarles a ustedes este, una pequeña exposición de diversos temas. Yo voy a desarrollar ahora un poquito lo que es la parte de la situación actual del mercado financiero y monetario y después vamos a cerrar, digamos, esta partecita con ver bien qué fuentes de financiamiento tienen los distintos agentes económicos, sean emprendedores individuales, digamos, empresas unipersonales o pymes o grandes empresas, ¿está bien? Porque no para todo el abanico de tamaño de empresas y formatos jurídicos tenemos los mismos alcances de fuentes de financiamiento. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, la idea de la charla, y yo he generado acá unos gráficos con datos empíricos, por supuesto, tomados muchos de fuentes, digamos, con toda la institucionalidad del sistema financiero, como son el Banco Central, y otros datos provistos por instituciones, organismos y consultoras que son totalmente creíbles, digamos, porque digamos, acá lo que puede haber es alguna idea de que los datos no son correctos. Yo he tratado de chequearlo, he ajustado, he redondeado valores, pero la idea central es que sean disparador para generar en conjunto, ¿sí? No es la idea de esto una clase de cátedra o una charla de alto nivel académico, sino generar un disparador para que veamos juntos esos valores que yo he expresado en los gráficos. Así que esa es la idea, ¿sí? Bajar un poco a tierra todo lo que está sucediendo y en especial la parte mía va a tocar el tema financiero. Bueno, yo ahí inicié el Power con una descripción de la situación actual. En general coincidimos, deberíamos coincidir, o esa es la idea, que estamos en un contexto inflacionario con algún nivel de estancamiento y o caída en el nivel de producción, que es un poco lo que se espera para este año 2014, ¿sí? Venimos de recientemente una publicación con un cambio de base en el cálculo del PBI que dio un 3% de crecimiento. Yo lo he puesto porque es el último dato y es oficial, ¿está bien? Para calcular PBI real. Me parece que igual puede haber sido algo menor, pero digamos, todos daban que no crecía más del 3, el INDEC dio el 3, así que bueno, lo tomamos como dato. Ahí lo que tenemos, yo hice una descripción muy genérica, es más, agrupé algunos factores de cuáles pueden ser causas de inflación en la economía en general, ¿no? Y bueno, ahí tenemos primero una emisión monetaria que en general se da por incremento del gasto público para financiar déficits fiscales, un shock externo, que son los incrementos exógenos de los precios de los bienes transables, sean estos exportaciones o importaciones, la variación del tipo de cambio, es decir, cuando se devalúa se toca el precio de la moneda local respecto al dólar y a las otras monedas extranjeras, una presión de demanda agregada, o sea, cualquiera de los componentes de la demanda agregada, cuando crece y mucho en el corto plazo, puede generar algún incremento de precios porque la oferta es mucho más inelástica que la demanda. Que lo puse ahí a continuación, estrangulamiento o restricción de oferta agregada. Estas correcciones de oferta agregada en general, depende del sector, se realizan en un mediano largo plazo respecto a lo que puede reaccionar la demanda. Después podemos tener inflación de costos, inflación por expectativas, que ya lo va a tratar María José y Pablo, mucho mejor que yo, y una inflación inercial, que es aquella inflación que viene de remanentes cuya causa, digamos, original ya desapareció, pero sigue manteniéndose en el tiempo, producto de los sucesivos ajustes que se dan en la expectativa y en la actualización de valores por los agentes económicos. De toda esa gama, nosotros, digamos, podemos discutir cuál está afectando más o menos hoy en día el aumento en el nivel general de precios, ¿no? Yo creo que sobre todo tenemos una fuerte emisión monetaria,
tuvimos una presión de demanda con una restricción de oferta en el sentido de que no hubo fuertes inversiones, si uno ve la estadística de los últimos 10 años, para responder a ese incremento de demanda. Y después lo que podemos empezar a ver ahora es que vamos a tener algún ajuste de precios por parte de las empresas vía el aumento en los costos, sobre todo mano de obra, y si utilizan algún insumo importado también va a haber afectado los costos en un incremento, ¿no? El tema expectativas también es fundamental, y la inercial sin duda está presente porque, digamos, comenzar un proceso inflacionario es mucho más fácil que terminarlo, ¿no? Por lo menos se muestra nuestra historia inflacionaria en distintos periodos. Yo lo que hice fue hacer en general series para todas las variables que vamos a analizar, que van del 2007 al 2013, con datos de, en este caso, crecimiento de PBI, ¿sí? Real, por supuesto, a valores constantes, y lo que fue la tasa de inflación. Ahí usé índice Congreso, en realidad es un promedio de índice Congreso con lo que publica la Dirección de Estadística Provincial. Y nuestra Dirección de Estadística tiene un índice de precios que fue justamente tomado e implementado por el INDEC. O sea, nuestro cálculo de índice de precios no viene de otro lado que del mismo INDEC. Yo tuve la suerte de participar cuando se inició con ese proceso, estaba justamente en estadística, y doy fe de que realmente utiliza una metodología muy, muy confiable, con lo cual se puede usar tranquilamente el índice de precios nuestro para medir la inflación. Sobre todo para los que vivimos acá en San Luis, ¿no? O hacemos nuestros negocios o operaciones en San Luis. Entonces, lo que observamos ahí es un crecimiento de PBI dispar. Vemos 2009 en línea con la crisis mundial, después una recuperación, y ya 2012-2013 de nuevo fuertes caídas. En lo que hace inflación, tiene un proceso sostenido de crecimiento, excepto 2009, por arriba del 20% anual, sin llegar en ningún caso al 30%, pero por encima del 20 hasta del 25% en varios años, en toda la serie, excepto 2009. Sobre todo si miramos 2012-2013, está creciendo la inflación por encima del 25%. Otro indicador que debemos mirar un poquito para entender qué está pasando es cómo evolucionó el tipo de cambio oficial. Esto es el valor del dólar Banco Central. Y ver cómo varió la base monetaria. Ahí tenemos la tasa de crecimiento de la base monetaria. Bueno, el tipo de cambio oficial en 2013 pegó un gran salto, como todos sabemos. Esa medición es a fin de diciembre, o sea, ni siquiera tiene incorporado la devaluación del 23 de enero, sino que está medida solamente el año calendario de 2013. Con datos del Banco Central, por supuesto. Y abajo tenemos lo que fue la evolución de la base monetaria. Esto es muy importante porque la base monetaria es equivalente, más o menos algunos ajustes, a la emisión del Banco Central. ¿Está bien? Entonces, lo que podemos ver ahí es que, de acuerdo a los déficits fiscales que ha ido teniendo repetidamente el gobierno en los últimos años, encontramos que su principal fuente de financiamiento fue el Banco Central, mediante emisión. Yo acá, en todos estos datos y gráficos, he hecho solamente cortes en el mismo periodo de tiempo. O sea, no he usado ninguna ecuación de tipo econométrica, no he usado funciones dinámicas ni rezago de variables para ver los efectos de una variable sobre otra en distintos periodos de tiempo. No lo he hecho. Está abierto a que si necesitan los datos y lo quieren hacer, bienvenido sea. Yo solamente hice un corte para los mismos periodos de tiempo en cada variable. Lo que Lo que yo encontré haciendo esta comparación bastante burda, digamos, sin ningún análisis, como les decía, específico de estadística, sino comparando datos, es que si yo comparo el crecimiento de la base monetaria en relación al crecimiento real del producto, vemos un nivel, sobre todo a partir
2010, 2011 y 2012 y 2013 mucho más marcado, de un diferencial en tasas de crecimiento que, ¿qué me está diciendo? Por lo menos me está diciendo lo que vimos al principio, que el exceso de emisión por sobre la producción me va a provocar un ajuste en los precios. O sea, el ABC de la ley de oferta y demanda dice que cualquier mercado ajusta por precio, por cantidad. La economía, como un todo, utilizando todos sus agregados, es similar. Nosotros podemos ver acá que una excesiva cantidad de dinero para casi la misma cantidad de bienes, vemos los últimos 2 años 1,3 y 3%, con respecto a crecimientos en la cantidad de dinero del 37,8 y del 23,3, no tiene ninguna relación. O sea, no estamos emitiendo para financiar el exceso, el crecimiento del producto, estamos emitiendo, digamos, sin ninguna relación a lo que realmente debería ser, que el crecimiento del dinero debería ir más o menos acompañando al crecimiento de la producción. Y abajo tenemos de vuelta la comparación en rojo de la base monetaria con los índices de inflación que vimos recién en forma independiente. Si hacemos más o menos una adición entre los dos gráficos de las columnas amarillas y azules, o sea, entre lo que es producto e inflación, vemos que más o menos alcanza los niveles de crecimiento de base monetaria. Digamos, yo cuando lo hice, lo trabajamos un poco el año pasado y lo terminé de hacer para esta charla, ya lo veníamos, y realmente es muy interesante porque solamente es una contraposición de datos muy básica y me está mostrando directamente dónde va el dinero en exceso, ¿sí? Parte va al producto, una pequeña porción, y otra parte va directamente a los precios, ¿sí? Así que bueno, esa es la situación actual de la economía argentina. Tasas de crecimiento de base monetaria muy superior al producto, impactando en niveles de inflación que no bajan del 25%. Lo que sí vemos es una desaceleración de base monetaria del año 2012 al 2013. Pasa del 37,8 al 23,3. Igual no me dice nada porque el producto sigue siendo muy bajo. Entonces seguimos emitiendo por encima de la producción. Esta serie no tiene 2014, pero podemos después hacer alguna estimación con lo que ya sucedió en los primeros meses, en nivel de inflación, en nivel de producto, ¿sí? Y en nivel de base monetaria. Acá hice una serie más cortita donde medí enero-diciembre de 2003 para ver la interanual de 2013 y puse marzo 2014. Esa medición marzo 2014 es al 21 de marzo. Es el último de los últimos datos que encontré más actualizados. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que la evolución, ¿sí? en miles de millones de pesos de la base muestra ese crecimiento de principio de 2013 a fin de 2013, lo que venía arrastrando 2012 sería eso, a lo que llevamos ahora. Vemos una caída. ¿Por qué? Porque el Banco Central, a partir de la devaluación del 23 de enero y ya antes de la devaluación, venía aplicando una política de absorción de pesos de la plaza financiera. Esto es, a través de todos los instrumentos que posee el Banco Central, comenzó a sacar liquidez del mercado. ¿Está bien? Eso implica que está en un proceso de reducción de base monetaria a través de la colocación de las LEVAX y las NOVAX. ¿Está bien? Ahora vamos a ver un poquito la evolución de tasa. ¿Qué ocurre? Yo ahí abajo también puse lo que está muy vinculado a lo que es base monetaria y reservas, que es el tipo de cambio. Reservas lo tienen en rojo. Nivel de reservas, comienzo de 2013, 43.230 millones de dólares. Fin de año 2013, 30.600 millones de dólares. Marzo ya estamos en 27.000 y ya hoy perforó los 27.000. ¿Sí? Porque ese dato sí lo encontré y estamos por debajo de los 27.000 millones de dólares.
La caída en la base sigue siendo a una tasa inferior que la caída en la reserva de dólares. Por eso, cuando yo calculé abajo en amarillo el valor convertibilidad del peso contra el dólar, sigue aumentando. Estábamos en 7.6 en enero, 7.06, ¿sí? En enero de 2013. En diciembre de 2013 saltó a 12,32, ¿sí? Para un valor convertibilidad. Y en marzo del 2014 sigue aumentando inclusive. O sea, la expectativa de que el tipo de cambio vaya a bajar está lejos. O sea, seguimos inclusive teniendo expectativas de presiones sobre el tipo de cambio si hacemos los cálculos de ratios de convertibilidad muy sencillos, que es base monetaria sobre nivel de reservas líquidas de dólares. Y ahí vemos en verde lo que fue la evolución del tipo de cambio oficial. Pese a las devaluaciones, también le va a costar, digamos, muchísimo emparejarse con el valor convertibilidad, ¿sí? O con cualquier otro valor que el mercado está determinando, como es el dólar paralelo blue, que se llama, que está por supuesto en un intermedio. Porque ahí el dólar convertibilidad es como un dólar expectativa, ¿no? Hacen un cociente muy sencillo entre dos variables monetarias. Pero el dólar blue digamos, funciona aparte con otros factores como son los propios niveles de oferta y demanda de dólares de la plaza, ¿sí? Donde era el mercado paralelo de divisa. Entonces, bueno, estas son las variables monetarias y financieras que entiendo no están encontrando equilibrios estables. ¿Está bien? O sea, están en un proceso de ajuste permanente. No encuentran, o sea, los equilibrios que se generan son muy inestables, cambian a medida que pasa el tiempo, en el corto plazo cambian y se van ajustando permanentemente. La idea es que el Banco Central está tratando de normalizar esto. De hecho, ahora hay lo que se llama una calma en el mercado cambiario, pero es producto de otras variables, ¿sí? Como todos sabemos y bien conocidas, liquidación de exportaciones de granos, alguna imposición a los bancos de vender sus tenencias de activos financieros en dólares, y otras cuestiones más. El retirar pesos mismos de la economía a través de los instrumentos como las LEVAX y las NOVAX está haciendo que haya menos pesos para comprar dólar en el mercado paralelo. Por eso también hay una calma, tanto en el oficial como en el paralelo. Bueno, después de esos gráficos y tablas, eh, que espero hayan sido claros y bastante sencillos, es la idea de lo que tratamos de hacer para que se entienda. Yo ahí puse algunas apreciaciones. Primero, trabajé sobre el ámbito financiero y un poco las conclusiones son, hay una absorción de pesos por parte del Banco Central con las LEVAC y las NOVAC y sobre todo con sus tasas de interés, ¿no? Estos son instrumentos de corto plazo. Esto es un boomerang porque cuando tenga que pagar las LEVAC, excepto que emita nuevas LEVAC para reemplazar las que están en el mercado, va a tener que inyectar una gran cantidad de pesos en el mercado. O sea que la esterilización de base monetaria que está haciendo ahora puede llegar a su fin si no vuelve a renovar activos instrumentos para colocar en el mercado en reemplazo de estos que van a vencer. Entonces tenemos esterilización de base monetaria, ¿sí? Está capturando peso y está colocando en el mercado papeles que son por supuesto mucho menos líquidos y tienen menos presión sobre el mercado cambiario. Hay una reducción de oferta monetaria agregada, o sea, el dinero para la economía en general se torna más escaso, ¿sí? De lo que era antes. Esto provoca que al haber menos abundancia de financiamiento, hay un aumento de tasas de interés, pasivas y activas. Y ahí puse que la tasa de referencia para las pasivas y activas fue traccionada por las tasas que pagaban las LEVAC, las NOVAC y sobre todo por la tasa Badlar, que es la tasa de referencia para los. Esto provocó un aumento en el volumen de depósitos a plazo de todos los agentes económicos. Y lo que ocurre es que los agentes económicos, o sea, todas las familias y empresas depositan por una atractiva tasa de interés a plazo
Y los bancos colocan con un spread estos fondos en las LEVACs, que pagan más, por supuesto. Entonces lo que está viendo es, pero mientras el Banco Central sigue financiando el Estado con emisión. Entonces hay un efecto coordinado de desplazamiento entre lo que sería la deuda pública y la deuda privada. O sea, en detrimento de los préstamos privados, el Estado se está llevando la liquidez del mercado para usarla en su propio gasto y consumo. ¿Está bien? Entonces, es esperable, ante aumentos de tasa de interés, menor disponibilidad de financiamiento, que haya menores niveles de inversión privada, ¿sí? Dado por lo que decía recién. Este es un poco, digamos, el análisis que yo creo que es lo principal que puede llegar a ocurrir en la economía argentina en 2014 con las medidas que se están tomando en términos de política monetaria y sector financiero. Y respecto a lo que puede ocurrir en la economía real, tenemos que existe una continua caída en los niveles de ingreso disponible de los asalariados, ¿sí? Se espera un menor nivel de consumo agregado. ¿Por qué? Porque hay mayores tasas de inflación que ajustes en salarios nominales. Tenemos una caída en el salario real. Ya lo experimentamos el año pasado y se espera que este año sea mucho más fuerte. Va a rondar la caída, de acuerdo al sector, entre un 8 y un 5% de caída en salario real. Por supuesto, si cae el salario real, es menos ingresos disponibles en las familias y va a haber menos consumo. Em, y también el impuesto a las ganancias, que justamente esta semana se está discutiendo. ¿Qué ocurre? Si no se tocan los valores nominales de los mínimos no imponibles, además de correr con desventaja frente a la inflación, encima van a pagar más impuestos a las ganancias los asalariados. O sea que lo que logren de aumento de salarios que no va a alcanzar a cubrir la inflación, encima va a ser detraído en parte también por un mayor impuesto a las ganancias. Estoy hablando de todo lo que es el mundo, el universo de asalariados. También hay una fuerte, bueno, está implícitamente incluido en lo que es el aumento de precios, pero lo quise diferenciar. La disminución de subsidios está haciendo tasas muy elevadas, o el aumento de tarifas, como quieran verlo, es muy fuerte, ¿sí? Los porcentajes son muy elevados en todos los rubros energéticos y se va a seguir ajustando la nafta a un valor dólar que todavía no llega. ¿Está bien? Estos ajustes que hemos tenido no alcanzan todavía a llevar al valor histórico de dólar que tuvo la nafta para nuestra economía. La nafta sigue siendo más barata respecto al dólar en toda la región. Va a haber una reducción de importaciones de bienes terminados, porque obviamente se han encarecido con la devaluación de enero, y de insumos. Nuestra economía, si se espera una baja tasa de crecimiento, también la importación de insumos necesarios para la producción, por supuesto, tiene una relación de dependencias, van a mantenerse estable o disminuir. También hay que ver todas las trabas que el Estado o todo lo que pisa el Estado, los permisos de importación. Ese es otro tema más discrecional que, bueno, merece otro análisis. Las disminuciones en niveles de inversión, un incremento en el costo de dinero, como vimos recién, con otros costos en alza, por eso vimos al inicio la inflación de costos va a verse encarecido. Los insumos importados que se siguen utilizando, por supuesto, vienen a valor dólar, salarios van a incrementarse y servicios. Y ahí puse, bueno, caída en demanda agregada por una disminución de ingreso de inversión y consumo, y puse expectativas sobre niveles de gasto público. Eso no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar si el Estado Nacional va a trabajar de alguna manera, de una forma eficiente, en armonizar su gasto público, o va a seguir con la tendencia de incrementos en gasto público y déficit fiscal. Yo hice, antes de mostrarles un poquito lo que es la parte de financiamiento, cómo evolucionaron las tasas, porque esto es determinante para los niveles de inversión o para aquel que tenga un proyecto, desee desarrollar algún negocio, es determinante cómo se va a financiar. En general las tasas se mueven al mismo ritmo, pueden tener distintos valores relativos, pero se mueven al mismo ritmo. Yo ahí hice, estos son mediciones de Banco Central, por supuesto, evolución de tasas pasivas, puse al inicio, en la primera gráfica, tenemos
utilicé de vuelta el periodo anual y después hice una evolución de los meses, de los meses de 2014. Tenemos ahí que la tasa Badlar ha ido aumentando. Generalmente todos los activos financieros se transan a tasa Badlar más cierta cantidad de puntos básicos que se llaman, que se le adicionan, ¿no? También así el mercado privado trabaja en las obligaciones negociables con tasa Badlar más ciertos puntos porcentuales. O sea que la tasa Badlar se ha incrementado y las tasas de plazo a plazo fijo de todos los bancos privados se han incrementado. Ven los fuertes saldos, el salto estaba en 14,96, casi 15% en enero, y hoy estamos ya en tasas cerca del 25%. O sea, en un año y 3 meses tenemos un crecimiento de 10 puntos, en las tasas pasivas, que es por lo cual los bancos están capturando mucho más nivel de fondos y de volúmenes para plazo fijo, que también a la vez después colocan en las tasas activas, ya sea prestándolos o colocándolos en los activos financieros, los instrumentos que emite el Banco Central, como los que decía recién, las LEVAC y las NOVAC. Ahí tienen abajo lo que es una evolución de tasas activas para los mismos periodos, y yo usé dos, pero ahí se pueden encontrar todas las que quieran, están todas ahí tabuladas. Usé tasa de préstamo con garantía de documentos a sola firma, lo ven en color más naranjita, y tasa de préstamo son los descuentos de documento o cuando uno va y descuenta un cheque. La evolución ha sido similar y agregué para el periodo febrero de 2014, cuando el Banco Central comenzó a emitir fuertemente. De hecho, la semana pasada sacó una nueva licitación por 10.000 millones de pesos para colocarle LEVACs. Eso es absorción netamente de pesos del mercado. Las tasas LEVAC a 12 meses están arriba del 30%. ¿Sí? Por eso yo les decía que está habiendo un efecto tipo desplazamiento crowding entre deuda pública y deuda privada. Bueno, viendo lo que ocurrió con todo el sistema financiero, mencionemos un poquito lo que son las fuentes de financiamiento. Esto es muy agregado, depende de qué quieran hacer, cuál es el tamaño de la empresa, en qué sector estén, ¿está bien? Tenemos los sistemas tradicionales bancarios, ¿sí? Que son toda la línea de crédito de los bancos, prendarios, hipotecarios, ¿está bien? A sola firma también, por supuesto. Después, fuente de financiamiento, aportes propios de los socios, préstamos privados, todo lo que se trabaja en el mercado privado de préstamos con sociedades nuevas o sociedades ya existentes que necesitan financiamiento, por ahí lo consiguen en otra fuente que no sea un banco. Hay herramientas muy interesantes. A mí en particular siempre me llamó la atención cómo pasan las pequeñas empresas a ser grandes empresas. Sin duda no es con financiamiento o ahorro propio de los dueños, sino que es a través de los mercados financieros. La apertura de capital significa cuando una empresa ya está funcionando, tiene las condiciones de patrimonio, balances, historia comercial y demás respaldos para poder abrir su capital y hacer colocaciones de nuevas emisiones de acciones en la bolsa. De hecho, la Bolsa de Buenos Aires tiene un programa de apertura de capital para pequeñas empresas, pero no ha tenido el éxito que tiene en otras economías, por supuesto. Pero me parece que es un instrumento que está ahí en letargo, pero que en algún momento va a tener que levantar el perfil para poder funcionar de palanca financiera para aquellas empresas que quieran pegar un salto en escala. ¿Está bien? Después tenemos otra fuente interesante, son los préstamos promovidos, que ya vamos a ver un poquito cuáles son los más dinámicos, que son los programas de financiación del Estado de los distintos niveles. En general, el Estado Nacional, a través de sus distintos ministerios, tiene muchas líneas de créditos dependiendo de los sectores y el tamaño y el rubro de la empresa. Otra opción válida son las obligaciones negociables, ¿sí? Que esto es la emisión de deuda privada de las empresas al mercado, digamos, interactúan con la bolsa, sin duda. Para calificar, para emitir ON, tenés también que tener un montón de requisitos preaprobados para que la bolsa te permita emitir
deuda en el mercado, ¿sí? Acá el caso más clásico de la empresa de San Luis, Ribeiro, que ha emitido con mucho éxito obligaciones negociables, pero los montos autorizados han sido muy interesantes, digamos, para una empresa de ese tipo, y tienen acuerdos por 150 millones de pesos, ampliables hasta 250 millones de pesos, creo. Pero igual son valores importantes que puede colocar deuda, y siempre colocar deuda tipo obligación negociable es mucho más barato que recurrir al sistema tradicional bancario, porque ahí eliminas como un intermediario, es la relación de la empresa con el inversor directo, que puede ser las familias, ¿no? Después otro instrumento son los fideicomisos financieros. Esto puede financiar una o varias pymes en conjunto si se ponen de acuerdo, se crea un fideicomiso, se hace a través de sesiones de activos reales o financieros en poder del patrimonio, o sea, que son parte del patrimonio de esa empresa o de las empresas que se pongan de acuerdo para financiarse, donde se cede, ¿sí?, la titularidad de esos activos a un administrador fiduciario. Son instrumentos muy interesantes, me parece que hay muchos que todavía están por desarrollarse, este es uno también. Y después hay un sistema de leasing que, bueno, esto lo tienen los bancos, lo puse aparte porque es este tema de compra de bienes de capital con compra de bienes de capital donde la propiedad es del banco hasta que se termine de pagar el bien, o llega una cláusula hasta un cierto monto donde uno puede aplicar y comprar, terminar de comprar el bien, mientras lo está alquilando. Y también se usa mucho para desgravación impositiva, es bastante útil. En Europa también tiene mucho éxito el leasing, es una cosa de moneda corriente, se usa mucho. Acá recién estamos empezando a trabajar con esto. Bueno, estas son como grandes opciones de fuente de financiamiento. Cada una puede ser trabajada en forma independiente, por supuesto. Hay todo un mundo ahí adentro de cada opción. Yo lo que hice fue, dentro de lo que es préstamos promovidos, me interesaba mencionar cuáles son los que están, digamos, funcionando un poco más ágiles. El problema de estos préstamos promovidos por el Estado es que es muy complejo llegar a obtener crédito, porque tiene tantos beneficios que tiene muchas exigencias. Con lo cual, si están dispuestos a esperar, pueden meterse en alguna línea de esto, siempre y cuando se encuadre, por supuesto, para la línea. Pero en general, y de hecho yo esto lo tomé no solo de las páginas propias de los organismos del Estado que dan los créditos, sino que lo tomé también de consultoras especializadas en esto. O sea, en las grandes ciudades que tenemos en Argentina hay consultoras que se dedican exclusivamente a esto, a gestionar, porque es tan complejo que se requiere una ayuda diaria de profesionales que estén con este tema. Bueno, tenemos los más conocidos o los más dinámicos son el FONTAR, que aplica para tecnología. Son préstamos para mejora tecnológica, ANR, que son aportes no reembolsables para el desarrollo tecnológico, crédito fiscal para innovación tecnológica. El CFI promueve líneas de financiamiento para producción, ¿sí?, prefinanciación de exportaciones y capital de trabajo. La CEPIME tiene el PAC, que es un aporte no reembolsable, que es para producción, capacitación y consultoría. ¿Está bien? Para préstamos, ahí adentro está el FONAPYME. Tenemos los créditos fiscales de capacitación y los reintegros para consultoría, el PAC. Y después, como último instrumento, tenemos la Sociedad de Garantía Recíproca, que es para pymes, que tiene dos líneas centrales, que es la línea VICE, que son préstamos para inversión, para activo fijo, y después la línea BNA, que es préstamos para capital de trabajo. También tiene canje de cheque y cadena de valor. Todo esto es muy interesante. El tema es que si uno quiere entrar en una de estas líneas, tiene que dedicarse mucho, ¿sí?, o trabajarlo en conjunto contratando a un especialista en estos temas. ¿Está bien? Esa es la recomendación. Bueno, este es un panorama un poquito de lo que es el mercado financiero, fuente de financiamiento. Y nada, muchas gracias. Los dejo con los chicos que van a continuar un poquito usando algunos de estos gráficos para los análisis que van a desarrollar ellos. Muchas gracias.